dar otro aplauso a nuestro Dios, iglesia? Bien fuerte, por favor, hermano. No deje de alabar a Dios, por favor. Porque al final de cuentas, recuerden, casi todos los ministerios terminarán un día en este mundo. Se terminará la predicación, la evangelización. Dejaremos, hermanos, de hacer algunas cosas en este mundo, pero el único ministerio que es eterno es la alabanza y la adoración. Eso nunca terminará, porque Dios nos ha creado para eso, y lo que hacemos en este mundo solamente es una práctica de lo que haremos en la eternidad. Amén. Muy bien, el tema de hoy se llama prosiguiendo a la meta. Diga proseguir. Dígalo fuerte, diga proseguir. Ahora, la palabra proseguir, hermanos, es algo muy interesante, porque como lo hemos dicho, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos la carrera en Cristo. Así que prácticamente hoy es el último domingo del año, y si hacemos un inventario personal y un análisis personal de todo lo que vivimos este año, nos daremos cuenta de lo mucho que recibimos de parte de Dios, y cuán bueno, cuán fiel, cuán bondadoso Dios ha sido, no solamente para con sus hijos, no solamente con su pueblo, para todo el mundo, aun aquellos que no son cristianos. Eso se llama la gracia común. Dios bendice en general a todas las personas. La palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas, que Él manda su sol sobre buenos y malos. Él manda la lluvia sobre justos e injustos. Él no hace acepción de personas. Y toda la humanidad ha sido bendecida por la bondad de Dios. Otra cosa que no podemos negar, muchas cosas pasaron este año. Muchos iniciaron este año y otros no lo terminaron. Algunos ya se fueron, ya no están en este mundo. Algunos terminaron el año igual que como cuando empezaron. Otros lo terminaron peor, otros lo terminaron mejor. Algunos empezamos este año con sueños, expectativas, planes. Algunos lo logramos, otros ni siquiera lo iniciaron. Algunos en realidad pasaron cosas en nuestras vidas. Hubo cambios en nuestras vidas. O sea, lo digo con todo el respeto del mundo. Algunos empezamos de una manera y lo terminamos de otra manera. Algunos empezamos este año con más cabello, otros con menos cabello. Algunos lo empezamos más flacos, otros más gorditos, algunos más gorditos, otros más flaquitos. Algunos lo empezamos más estiraditos, otros más arrugaditos. Pero algo pasó. No podemos negar eso. Algunos empezamos el año sin canas y terminamos el año con más canas. Pero algo pasó. Ahora, dentro de todo esto que pasó, pasaron cosas buenas y también pasaron cosas malas, cosas indeseables, cosas desagradables, situaciones que no queríamos que llegaran a nuestra vida. Y dentro de esto se acumula en nuestra memoria, en nuestro disco duro, malos recuerdos, malas experiencias. Y dentro de esto, en el inventario, no podemos decir que tomamos malas decisiones, que nos equivocamos, que cometimos errores, que no fuimos las personas que queríamos ser, que algunas personas nos lastimaron, otras se alejaron de nosotros. Y todas esas situaciones y personas que estuvieron en nuestra vida durante este año, si no decidimos hoy, en este día, por tomar el control de esto, las malas situaciones, las malas decisiones, las malas experiencias
nos pueden robar la tranquilidad y bendición del presente y aún la plenitud del futuro. Porque el problema está en que parece que fue ayer, que fue el 1 de enero de 2025, y ya pasaron 362 días. El año se termina el miércoles, que completa los 365 días. Y el problema es que para muchas personas viven pensando atados en el pasado, en el ayer, en lo que ya pasó. Y lo paradójico, que si para estas personas, si el pasado fue malo, viven sufriendo el dolor de lo que vivieron, de lo que sufrieron, de las experiencias malas. Si el pasado fue bueno, muchos viven añorando los recuerdos. Entonces, unos sufren porque fue malo y otros sufren porque lo bueno ya pasó. Pero la realidad es que eso es pasado. Y lo interesante de que cual haya sido el pasado, bueno o malo, muchas personas tienen precisamente sus pensamientos en el pasado. Por consiguiente y como resultado, la vida de estas personas no avanzan, no progresan, no prosiguen de una manera integral. ¿Por qué? Porque viven en una continua frustración, tristeza y lamento. Y algunos hasta en soledad, estando rodeados de tanta gente. Ahora, dentro de todo esto, acuérdense que tenemos un enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas, que es el diablo, con su astucia y mentiras, llevan a las personas a rebelarse contra Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, el enemigo manda muchos dardos, muchos pensamientos, muchos ataques a la mente. Y el enemigo siembra pensamientos como este. Y él dice, o pone en los pensamientos del ser humano: si el pasado fue malo, surge una pregunta en el ser humano: si Dios es bueno, ¿por qué permitió que pasara eso malo en mi vida? Eso es un pensamiento que llega a nosotros. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que algo malo me pasara? Ahora, si el pasado fue bueno, el enemigo mandará un pensamiento: ¿por qué, si Dios es bueno, tuvo que terminar lo bueno en mi vida? O sea, siempre el ser humano tendrá un reproche o un reclamo para Dios, porque están atados en el pasado. Y escuche, el mantenerse atado al pasado, o que el enemigo logre tener a alguien viviendo en el pasado, provoque en esas personas que sus corazones, sus vidas, sus almas se abran a la tristeza, a la angustia, al fracaso, a la amargura. Y esta es una de las mejores armas o tácticas que Satanás usa para llevar a las personas a una tristeza y aún a la depresión. Porque esta época es donde la gente se deprime más, por el clima, por el tiempo, porque están lejos de sus familiares, porque ya no están con personas que amaban, etc. Y esto, en realidad, tenemos que hacer algo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva en el pasado. Dios quiere que sus hijos vivan en el presente mirándolo a Él, solo a Él. Porque escuchen, independientemente de lo que hayamos vivido y no entendamos por qué sucedieron cosas malas, incorrectas, indeseables en nuestra vida, Dios sabe
lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Porque ahí sí aplica la bendita palabra que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y escuchen, ahí dice todas las cosas, aún nuestros errores, equivocaciones, fallas que cometimos, porque vamos a aprender. Ahora, Dios nunca cierra las oportunidades de enmendar nuestros errores, de poder reivindicarnos o vindicarnos. Porque mire, estoy seguro que todos nos equivocamos en un área de nuestra vida. Todos. Nadie puede decir, yo no me equivoqué. No, todos nos equivocamos. Pero eso no significa que dejemos de tener valor para Dios, o que ya nunca tendremos la oportunidad de ser felices y poder vivir en la plenitud de la bendición que Dios nos ofrece. Porque escuchen, cada uno de nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos un pasado. Todos. De hecho, ahí está. Pero siempre tenemos que tener en cuenta una verdad, que es solo pasado. Sé que a lo mejor usted va a criticar mi pensamiento que le voy a compartir, pero existe una canción que la canta José José, que se llama Ya lo pasado, pasado. Y si eso lo canta una persona en el mundo secular, ¿cuánto más nosotros deberíamos tener presente esa verdad? Porque él dice, ya lo pasado, pasado, no me interesa. De hecho, en la narrativa de esa canción, él dice, pido un aplauso para el amor. Y usted y yo sabemos que el amor es Dios. Él puede decir el amor a lo que el mundo dice, pero usted y yo entendemos que el amor es Dios. Por eso, vive el amor. Porque Dios es amor. Porque Dios es la vida. Y porque a Dios no le interesa su pasado. Si así fuera, hermano, Dios dejaría de ser misericordioso, justo. Y por esta razón, tenemos que analizar qué podemos aprender de lo que Pablo dice en Filipenses 3, 2 y 14. Por eso, si usted lo ve en su Biblia, en su traducción Reina Valera 1960, en el verso 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer así aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. En la versión internacional dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Mire, Cristo lo alcanzó a usted para que usted alcance algo. Me gusta esa traducción. Cristo lo alcanzó a usted para que usted alcance algo. Pero Pablo, dentro de esto, dice en el verso 13, en su Biblia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero aquí hay una pregunta que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que había quedado para atrás en la vida de Pablo? ¿Saben que algunos piensan, hermano, que para Pablo se estaba refiriendo únicamente a su vida antes de que conociera a Cristo? Como por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 13, Pablo dice esta verdad, habiendo yo sido antes perseguidor, injuriador, blasfemo. O sea, Pablo no niega una realidad, dice, habiendo yo sido antes perseguidor, injuriador, blasfemo. Entonces algunos creen que Pablo se refiere solamente a su pasado pecaminoso. Voy a usar esta palabra que suena un poco religiosa, pero
a su vida sin conocer de Cristo. Pero si leemos el contexto del verso 2 y 14, sabe que Pablo se está refiriendo no solamente a su vida antes de Cristo, sino Pablo se está refiriendo a quién era él en la religión, a la posición que tenía dentro del Sanedrín judío. Pablo se está refiriendo al honor de su linaje. Por eso el contexto dice, Pablo dice, ¿saben? Soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, irreprochable. O sea, Pablo dice, vengo de un linaje de tanto peso, vengo de una posición religiosa, vengo de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo dice, este es mi pedigrí. Tengo un pasado glorioso, pero también tengo un pasado vergonzoso, porque fui, como dice, le decía a Timoteo, perseguidor, blasfemo, injuriador. Y de repente Pablo, hermanos, dice la frase que es impresionante: una cosa hago. Enfóquese en esa frase. Pablo dice, una cosa hago. Pablo dice, hago muchas cosas, solo una cosa hago. Y aquí está el problema, en que nosotros hacemos una y mil cosas tratando de congraciarnos con Dios, cuando la palabra claramente nos enseña, no es lo que tú haces, es lo que Cristo hizo. De hecho, Pablo dice, y lo dice de una manera tan radical y a la vez tan agresiva, hermanos, menciona 4 cosas que un instante se las voy a compartir. Pero lo que Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Ahora, escuchen, Pablo sabía, y aún el mundo secular sabe, que siempre lo mejor está por delante, nunca por atrás. Nunca atrás. El pasado ya pasó. Hay veces que la gente dice, oh, los días anteriores fueron los días de más gloria. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Ageo que la gloria postera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque si cuando nace la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo, vimos, la Biblia relata cosas gloriosas, vienen días que serán más gloriosos todavía, porque así lo ha prometido Dios. Y eso es lo que dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y le digo algo, cuando se involucra la frase, olvidando lo que queda atrás, el problema de muchos cristianos es que viven de glorias pasadas, que son solamente cenizas, pero no tienen una victoria presente, y mucho menos se enfoca en lo glorioso que será el futuro. ¿Por qué? Porque lo mejor está por llegar. Lo mejor nunca está atrás, lo mejor siempre está adelante de nosotros. Porque miren, hermanos, lo mejor siempre está por delante, pero tenemos que fijar nuestra vista hacia adelante. Miren, ni usted, ni yo, ni nadie puede cambiar su pasado. Nadie puede cambiar el pasado. Nadie. Usted no puede cambiar su pasado. Yo no puedo cambiar el pasado, pero eso es pasado. Lo lindo de esto, Dios está interesado en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque mire, fíjese lo interesante, y usted lo puede comprobar al ratito que usted vaya en su carro. Esto se lo dije hace mucho tiempo, pero aún el mundo secular sabe que lo que está enfrente es más importante. Por esa razón, escuche, ¿por qué usted cree que a los carros el cristal más grande lo ponen enfrente y el cristal más chiquito lo ponen para ver qué? ¿Para qué sirve el cristal chiquito? Para ver lo de atrás. Porque el mundo secular dice, es más importante que el ser humano tenga una vista más amplia, una mejor vista de lo que está enfrente que lo que está atrás.
Ahora imagínense que enfrente del carro tuviéramos ese espejo chiquitito y un espejo grandote mirando para atrás. O sea, ¿cómo uno va con ese pedacito de cristal? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vista amplia por delante, podemos ver mejor, podemos avanzar mejor. Pero sin embargo, mire, hay cosas que van a pasar en su vida que por mucho que se lamente, ya no las va a poder cambiar. Hace un tiempo yo venía de la casa para acá y a lo lejos vi un cardenal, un pájaro rojo. Y dije, quítate de mi camino. Quítate porque, o sea, no me voy a detener. Hermano, cuando paso, mire, volteo por el espejo y veo solamente plumas rojas. Pero reventó el carro. Ahora, le digo yo, por mucho que me lamente y por mucho que me entristezca, ese pájaro ya fue desplumado. Ya no va a regresar a la vida. Ya se murió. Ahora fue mi culpa. Yo le dije, quítate. Que él no me escuchó, vio el carro, pues ese es asunto suyo. Pero el punto es que hay cosas que en nuestra vida ya no vamos a poder cambiar. Pero que Dios nos dice, no te quedes en el pasado, enfócate en el futuro. Extiende tu mirada hacia adelante. Porque miren, en realidad, hermanos, usted y nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida. Tenemos que cambiar nuestra visión del futuro. ¿Por qué? Porque en realidad lo mejor siempre está por delante. Y escuche, es más fácil y más sencillo pasar la vida siempre mirando en el retrovisor, enfocado en lo que no funcionó, quién nos lastimó, los errores que cometimos, lo que perdimos. Pero ¿saben? Eso ya pasó. Por mucho que nos lamentemos y por mucho que lloremos, las malas experiencias ya pasaron. Por eso yo le digo algo: no se detenga, haga un inventario y le garantizo que algunos de nosotros pasamos malas experiencias. Y las malas experiencias, si no tenemos la determinación de superarlas, nos van a detener. Quiero decirle algo. ¿Por qué usted cree que cuando viene una mala experiencia en la iglesia, en el ministerio, uno dice, ya no sigo, ya no quiero seguir adelante, ya no? O sea, duele mucho eso, duele mucho lo otro. Pero ¿qué tal si así hubiera pensado el Señor Jesús? Mejor ya no voy a la cruz, porque esos cristianos son muy volubles. Ahorita dicen que sí, al rato no. Ahorita me están sirviendo y al rato ya no me están sirviendo. Qué bueno que el Señor no dijo eso, ni pensó así. Él dijo, voy a llegar a la cruz, porque sabe que aún Cristo tenía la vista puesta en el futuro. Eso dice Hebreos, que dice que sufrió el oprobio, la vergüenza de la cruz, con tal de alcanzar la gloria a la cual lo estaba esperando. Señor siempre siguió adelante. Y es lo que Él nos reta a través de Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ahora, interesantemente de esto, Pablo menciona 4 características del verso 12 al verso 14. Porque en el verso 12, leamos, el verso 12 dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Miren, lo que Pablo está diciendo no se trata de un esfuerzo por ganar la salvación. Es una respuesta a una iniciativa divina. Pablo dice, por ver si alcanzo para lo cual yo fui alcanzado. ¿Qué dice Pablo? Dios me salvó con un propósito. Dios me alcanzó con una razón. Ahora yo entiendo eso y voy a esforzarme por alcanzar para lo cual yo fui alcanzado. Pero viene otro punto.
que aquí también tenemos que analizarlo. El verso 13, dice el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mire, en Pablo no hay una expresión de jactancia o de triunfo personal. Lo que Pablo está diciendo, hermano, Pablo dice: ¿saben? No lo he alcanzado. Sencillamente no soy perfecto. Pero dentro de esto mismo, Pablo dice otra verdad. Por eso dice ahí: una cosa hago, extendiéndolo. Mire, Pablo no se jacta en su conocimiento, Pablo no se jacta en su experiencia, pero Pablo tampoco se queda en una pasividad. ¿Qué significa eso? Que Pablo no se queda sin hacer nada. Pablo dice: una cosa hago, olvido y prosigo, olvido y prosigo. Y sabe, eso es lo que nosotros deberíamos hacer: proseguir hacia adelante. Porque ¿qué ha detenido tu ministerio? ¿Qué ha detenido tu carrera? ¿Qué es lo que está deteniendo el potencial que hay en ti? Quizás una mala experiencia, quizás alguien que te dañó, alguien que te lastimó. Pero sabes, lo interesante es que Dios todavía no termina ni contigo ni conmigo. Y lo cuarto es que dentro de todo esto, Pablo hace una declaración en el verso 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, si me ponen ese verso, técnicas, en la Nueva Traducción Viviente, dice el verso 14: avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Lo que Pablo dice: avanzo, o como dice su traducción, prosigo a la meta final. Iglesia, hay una meta final para usted. Diga: meta final. A ver si nos entendemos. Una meta final. Ahí dice: hasta llegar al final, o como dice su traducción, a la meta final. La pregunta es esta: ¿qué reciben los que llegan a la meta final? Y ahí está el punto. Pablo dice, léalo en su Biblia, en su Reina Valera, verso 14. Dice el verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo glorioso? Que Pablo dice: prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta, porque cuando llegue a la meta hay un premio, hay un premio. Y yo le digo a usted: prosiga a la meta, porque hay un premio para usted. Y no solamente promesa de Dios, sino en palabra de Dios hay un premio supremo, divino, pero hay muchos galardones preparados para usted y para mí. Pero ¿cuál es la clave? Prosiga a la meta, prosiga, porque cuando usted llegue a la meta, mire, ¿quién cree que lo está esperando en la meta? Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto, hermanos? Y esto es en verdad algo tan tremendo. Pablo, hermano, reconoce que el premio que quiere recibir al llegar a la meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio que a usted y a mí nos está esperando, hermano, no se compra con dinero, no se compra con plata, no se puede obtener por medios humanos. Es solamente una perseverancia, proseguir, 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 proseguir. ¿Y sabe por qué? Porque hay un premio que tiene el nombre de usted, un premio que tiene la garantía de Dios el Padre para usted. Pero no se quede a media carrera, no se detenga. Mire, prosiga, 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 porque hay un premio. Mire, está la gloria eterna, está la corona de la vida, hay premios, galardones, está la misma presencia de Cristo, la presencia del Padre. Ahí nos esperan los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia que ya murieron. Ahí nos están esperando todas esas personas. ¿Acaso usted no tiene curiosidad de que cuando llegue a la meta usted vea a David, usted vea a Elías, usted vea a Jonás,
Usted dirá, pastor, ¿nos vamos a conocer en el cielo? Claro que sí, totalmente, porque estaremos glorificados. Pero lo más lindo, que en medio de toda esa multitud, en medio, hermano, de Pedro, de Moisés, de Josué, de Caleb, en medio de Pablo, en medio de Silas, de repente va a empezar un brillo glorioso, el brillo majestuoso. Y ahí usted y yo, dice la palabra del Señor, que cantaremos y adoraremos al más bello de los hijos de los hombres. Porque si admiraremos a los santos muertos, a los santos glorificados, y lo vamos a ver, se imagina ver al Rey de Reyes, al Señor de los señores, hermano, que nos diga, bien hecho, bien, buen siervo y bien, seguiste adelante, no te rendiste, caminaste, avanzaste. Porque usted cree que Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, el contexto de Mateo, obviamente, yo tendría que explicárselo, pero el reto que Cristo nos pone es persevera, persevera. Pablo dijo, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Sabe cuál es el? Miren, imagínense, Dios tiene un llamado en este mundo y desde el cielo. En este mundo el llamado es a ser salvos, a predicar, a expandir el reino. Pero hay un llamado desde el cielo mismo. Vean lo interesante. Hay un llamado de Dios el Padre, como dice ahí, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Saben lo que dice el Padre? Hijos, yo tengo un premio, sigan adelante, porque mi hijo ganó por ustedes, para que ustedes reciban premios y galardones. Pero ¿saben qué? Ese premio lo vamos a lograr obtener y lo vamos a alcanzar. ¿Sabe cómo? Prosiguiendo la meta. Hermano, vivimos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, habitado por seres humanos caídos, por gobiernos caídos. O sea, usted tiene que ser realista. ¿Por qué? Porque este mundo estaba en maldición de parte de Dios el Padre mismo. Salimos de esa maldición los que somos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Pero todo aquel que no tiene a Cristo, hermano, está en tinieblas, está en oscuridad, está en desgracia, está en miseria. Y lo que Pablo, inspirado por el Espíritu, nos está diciendo, ¿saben? Ustedes tienen un llamamiento divino en Cristo Jesús. Y no solamente un llamamiento, hay un premio para ustedes. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, pero hagan una cosa, olviden lo que queda atrás, extiéndanse a lo que está delante. Y ahí es donde mucha gente está atada al pasado, al sufrimiento pasado. Miren, créanme que hay muchas razones, argumentos, excusas y justificaciones humanas para rendirse. Sí las hay. Pero ninguna de ellas es aceptable para Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que el único que no vence es aquel que no prosigue. Es aquel que definitivamente dice, ya no quiero. Ya no quiero. Y cuando una persona dice, ya no quiero, escuche, no es que Dios no pueda cambiarle la voluntad a esa persona, es que Dios respeta la voluntad de la persona. Y le quiero decir algo que de verdad es algo muy, muy tremendo. Pero mire, es una realidad y una realidad muy fuerte. Pero a todos nosotros en nuestras vidas personales nos han llegado momentos dolorosos, tristes, frustrantes, desesperantes. Pero solo son pasajeros, nunca serán permanentes. Ahora, puede que en algún momento usted diga, bueno, yo me esfuerzo por hacer el bien. Yo me esfuerzo por ser una persona, entre comillas, que eso es imposible, ser una persona buena.
Cristo dijo que no hay bueno, no hay ni uno bueno. A lo mejor nos esforcemos por ser personas nobles, por ser personas altruistas, por hacer el bien a los demás. Pero mire, créanlo que esto que les voy a decir es muy fuerte. Pablo por eso dijo: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo se hará. Y hay veces que nosotros ya nos cansamos de hacer el bien. Ya me cansé de ayudar a la gente. Ya me cansé de tratar a gente. Ya me cansé. Y si nosotros no tomamos control sobre todas esas emociones, puede que no prosigamos. Pueden ser muchas las razones por las cuales hayamos llorado este año. Puede que este año lloremos, nos entristecimos, nos dolimos por personas, por relaciones que llegaron a nuestra vida, que trabajamos con esas personas y para ellos, y llegado un momento, esas personas decidieron alejarse de nosotros, aún de Dios mismo. Eso duele mucho, créalo que duele. Y cuando yo estaba analizando esta parte de una cosa hago, prosigo a la meta, prosigo adelante, de repente haga de cuenta que entendí ciertas cosas que vivió el Señor Jesús. Porque hay una pregunta que usted debería hacerse cuando estudie su Biblia. Cuando el Señor Jesús iba de un lugar a otro, ¿cuántas personas se encontraron con Él? ¿A cuántas personas Él no benefició? Él nunca dejó de hacer el bien a todas las personas que se cruzaban en su camino. Por ejemplo, en una ocasión cuando Él estaba predicando, dice que la gente tenía hambre, Él alimentó a la multitud. En una ocasión el Señor iba en la calle y iba a un funeral, iban a enterrar al hijo de la viuda de Naín. Él dijo al Señor: aquí voy a hacer algo. Cuando iba rumbo a un lugar, Nicodemo se subió al árbol del sicómoro. Mire, todas las personas que el Señor Jesucristo encontró o que encontraron a Jesús de un lugar a otro, siempre tuvieron una experiencia. En algunas ocasiones la experiencia de Jesús, sabe que no fue buena, porque hubo algunos lugares que no lo recibieron y que de hecho decían: está endemoniado, samaritano es. Y aquí viene lo más tremendo. Usted y yo, en nuestro caminar, nos vamos a encontrar con personas y vamos a tratar con personas que aun cuando usted le haga un bien, esa persona posiblemente le haga un mal a usted. Mire, hay una historia, un caso muy peculiar, y si me ponen técnicas, primer libro de Samuel, dice ahí: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Quiera tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora, le explico esto, porque a lo mejor no lo entienda. Samuel lloraba por Saúl. Mire, Samuel ungió a Saúl, lo declaró el primer rey de Israel. Invirtió mucho tiempo Samuel con Saúl, mucho tiempo. Lo instruyó, lo coronó, lo ungió, le dio instrucciones. O sea, Samuel, hermano, tenía un afecto tan tremendo por Saúl. Y ojo, llega un momento en que Saúl dice: Samuel, Jehová es tu Dios, pero no es el mío. Será pastor, eso está en la Biblia. Sí, eso está en la Biblia. Cuando Saúl ofrece el sacrificio, ¿qué dice Saúl? He ofrecido sacrificio a tu Dios. Él no dice mi Dios, él dice a tu Dios. Y escuche, Saúl no era sacerdote, pero Samuel había invertido su vida en él. Y cuando Dios le dice a Samuel, ¿sabes? ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar por Saúl, siendo que ya no será rey? Y la pregunta que usted se tiene que hacer: ¿hasta cuándo va a seguir llorando por esa persona que lo lastimó, por esa persona que lo traicionó, por esa persona que le hizo daño, por esa persona que lo abandonó? ¿Hasta cuándo? Usted no puede regresar al pasado.
por eso es que Dios le dice a Samuel: mira, ¿sabes qué? Deja de llorar por Saúl, porque te está esperando un David. O sea, mire, hermano, si usted hizo lo bueno, lo correcto, no se ate al pasado por personas que lo dañaron, que lo traicionaron, que le pagaron mal. No se ate al pasado. Siga caminando, porque en su caminar hay Davides que lo están esperando a usted. Hay personas que lo están esperando a usted para que usted los bendiga nuevamente. Y aquí sea honesto. ¿Cuántas personas están llorando? Ay, es que esa persona me hizo tanto daño. Olvídate de él. Perdona y enfócate en los que están en tu futuro, en tu presente. Porque mira, duele una traición, duele mucho. Yo le decía a una persona hace 15 días en mi oficina: si uno no está acostumbrado a las traiciones, al abandono, a la crítica, al señalamiento por personas a las cuales usted mismo le dio de comer, usted no va a estar preparado para seguir enfrentando las situaciones adversas. ¿Por qué? Porque usted ha sido testigo aquí, esta iglesia. ¿A cuánta gente no ha atendido esta iglesia? ¿A cuánta gente no se le ha atendido de una manera pero tan especial? ¿Y qué hace la gente? Al final de cuentas, se van de la iglesia y se van hablando de la iglesia. Y si uno se deja dominar por ese tipo de acciones de las personas, ¿sabe qué? Hermano, uno se atora, uno se ata, uno se atasca, uno se mete en ese bache. Por eso, hermanos, seguiremos bendiciendo, seguiremos siendo de bendición. ¿Por qué? Porque hay personas que nos están esperando. Porque hay personas que en realidad están deseando que alguien les dé una palabra de vida. Así que si a usted lo traicionaron hace tiempo, ¿sabe qué? ¿Hasta cuándo va a dejar de llorar? ¿Por quién lo traicionó? ¿Hasta cuándo va a dejar de llorar? ¿Por quién lo abandonó? ¿Hasta cuándo va a dejar de llorar? Por lo que le hicieron. ¿Hasta cuándo? Enfóquese, camine para adelante. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que lo está esperando a usted. Así que entierre a ese Saúl, entiérrelo y vaya por el David. Ahora, escuchen, es algo muy tremendo, muy tremendo, porque miren, para nosotros hay un David que nos está esperando. En nuestro caso quizás no es una persona humana, pero es Jesucristo. Jesucristo mismo nos está esperando. Ese es el premio del supremo llamamiento. Escuchen, ¿saben cuántas veces despreciamos a Jesús, que es el mejor de lo mejor? Y nos seguimos aferrando a ese pasado. Y aquí hay algo que, por favor, mediten. Si bien es cierto que la Biblia dice que el diablo es el padre de mentira, escuche esto: hay veces que el diablo le va a decir verdades, pero verdades pasadas, nunca verdades presentes. Supongan, no sé, cualquiera de nosotros que Dios haya sacado de algún vicio, del alcohol, de las drogas, que el diablo venga: tú eras un borracho, tú eras un drogadicto, tú eras esto. ¿Sabe qué? No está diciendo la verdad. ¿Pero qué verdad es? Es una verdad pasada. Por eso Pablo no niega lo que había sido. Pablo no dice: ay, yo nunca fui perseguidor, yo nunca fui blasfemo, yo nunca fui injuriador. No, Pablo dice: habiendo yo sido antes, yo fui eso. Así que mire, la clave exacta, usted la sabe, se lo he dicho cantidad de veces. Cada vez que el diablo venga a recordarle su pasado a usted, ¿qué tiene que hacer usted? Recuérdele su futuro a él. Tortúrelo. Porque sabe que el diablo está torturando a mucha gente con el pasado. Fuiste esto, abandonaste a tus hijos, abandonaste esto, abandonaste el otro, fuiste esto, fuiste el otro. Sí, diablo miserable, fui eso y te recuerdo, hice cosas peores. Pero la sangre de Cristo me limpió, me purificó, me redimió. Soy una nueva criatura en Cristo. Y escúchame bien, Satanás, Dios perdonó mi pasado. Me espera la gloria, el premio del supremo llamamiento. Pero a ti, diablo, te espera el infierno. Dígaselo. Cuando el diablo le recuerde el pasado, usted recuerde su futuro. Tortúrelo con su futuro. Tortúrelo. Y dígale: sí, soy imperfecto, pero la sangre de Cristo me limpia. La sangre de Cristo
Cristo me lava, me purifica de toda maldad y de todo pecado, porque mi Dios es un Dios misericordioso, clemente, perdonador, bueno, grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Por eso, hermano, ¿sabe que en el Antiguo Testamento hay principios de olvidar el pasado? ¿Sabe cuántas veces le vinieron a recordar a David todos los pecados que había cometido? Y David claramente dijo: una cosa sé. En el Salmo 86, Dios es bueno y perdonador a todos los que invocan su nombre. ¡Wow! Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que, iglesia, mire, ya nos vamos. Pero ¿qué va a hacer con su pasado? ¿Va a seguir atado a él? Pablo dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vean, llego a la meta. Hay un premio, porque Dios me llamó para premiarme. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Se imagina todo lo que nos está esperando a usted y a mí? Todos esos premios, todos esos galardones, todas esas coronas, pero principalmente la misma presencia de nuestro Dios. Hoy aquí lo adoramos por fe, pero llegará un día, hermano, Pablo lo dijo, llegará un día, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero un día la esperanza ya no será esperanza, la fe ya no será fe, será realidad. Y lo único que permanecerá perpetuamente, ¿sabe qué es? El amor, porque Dios es amor. Y así como lo ama Dios a usted y a mí, en este mundo, en ese instante, así lo amará por toda la eternidad, pero de una manera perfecta. Porque es tan lindo venir a la presencia de Dios y permitirnos que Él nos abrace, que Él nos consuele, que Él nos fortalezca y poderle decir: hermoso eres, Señor, amado mío, tú eres el más hermoso, tú eres el más bello de los hijos de los hombres. Por eso, hermano, ese último canto que usted y yo cantamos debería ser un himno para nosotros, porque en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, me ama y me amará eternamente. Hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día. Hoy, mire, ahorita salimos. Vea si no es bueno nuestro Dios. Salimos y una cantidad de comida ahí. Y después de eso, gracias a Dios. Así es nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló al Señor Jesús así como lo hicimos en ese canto? ¿Cuándo fue? ¿Saben? Lo triste es que estamos aquí y ahí donde usted está, y ahí usted disfruta la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a cerrar este año con ese canto. Jairo, llama a tu banda y técnicas, preparen esa canción. Y más vale que me ayude a cantar porque ya me cansé. Cántelo usted.